Bueno, yo en general suelo tener mucha resistencia a pensar así una imagen tan apocalíptica, porque me quedo un poco como en la duda de si es que hay espacio para hacer cosas alternativas y bueno, al final podré mencionar algunas cosas en el escenario alternativo, que creo que están pasando, que no es fácil pensar que van a desmontar todos estos proyectos que nos plantea el DECIO, pero que sí nos obligan a ubicarnos en dónde estamos y desde dónde vamos a seguir peleando, porque está claro que alguien va a seguir peleando. No sé si los que estamos aquí, pero alguien habrá que va a seguir peleando y será mejor que los que estamos aquí les ayudemos. Yo quería, en relación a las nuevas fronteras, compartir un poco, hay un nuevo concepto que hay cuando uno habla de las nuevas modalidades del extractivismo, que se está reinventando permanentemente y que se reinventa con una imaginación impresionante. Si uno, en algún momento yo he podido participar en alguna reunión de los propios petroleros y claro, ellos se inventan el mundo de una manera brutal, ¿no? O sea, para ellos el éxito es una cosa conseguida y la capacidad y figura de lograr tecnologías y procesos son gigantescos, ¿no? O sea, que creo que si valoramos sus sueños por lo que realmente ha pasado, hemos logrado muchas batallas, hemos logrado muchas victorias, porque obviamente esos sueños de ellos no se han concretado. Pero sí es cierto que vivimos una época en donde esto que se llama las energías extremas son la nueva modalidad con la cual se pretende sostener una matriz fósil, una matriz de combustibles fósiles, a pesar de que, como Decio nos decía, no solamente los científicos, sino también inclusive los gobiernos se han inscrito ya en esta crítica al modelo extractivo y en este pensar que tiene que haber una transición más tarde o más temprano. El tema es que todos apuestan a que sea más tarde, porque el negocio en materia petrolera está hecha, están construidos los tubos, están construidas las refinerías, está construido el mercado. Abandonar eso, aún sabiendo que tenemos que hacerlo por razones climáticas, globales, económicas, digamos, no lo hacen, porque hay un tema económico, ¿no? Todavía sigue siendo una forma muy económica de obtener energía la petrolera. Ahora, ¿en qué consisten esas energías extremas? Yo creo que vale la pena recordar algo que para ustedes, que son jóvenes, ya es parte de su historia presente, es por ejemplo lo que ocurrió en México, en el derrame del Golfo, esas perforaciones profundas que se hacían en medio mar, y que habían habido de hecho muchísimas alarmas y muchísimas alertas a perforar en escenarios en donde había tanta presión. Más de un técnico, inclusive trabajadores petroleros, no necesariamente de ramas técnicas, habían anunciado la locura que implicaba perforar a esas profundidades. La mejor empresa, la que tenía mejores récords ambientales, la mejor plataforma, la que funcionaba, una plataforma suiza, una mezcla de capitales británicos con suizos, o sea, no había nada más tecnológicamente de punta que lo que ellos estaban haciendo, y sin embargo ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Un derrame de unos costos impresionantes, no solo murieron 11 trabajadores, sino que se provocó un derrame de 700 millones de litros de petróleo y no se sabe cuántos millones de aguas de producción. Solamente para que le metan atención a cuando yo hablo de derrame de petróleo, 700 millones es bastantísimo. Imagínense lo que puede ser en aguas de producción cuando en las operaciones, cuando se dice que hay puro petróleo, digamos que no hay desechos, que es un petróleo que fluye rápidamente, se calcula que hay 4 veces más aguas de formación que de petróleo. En el caso, por ejemplo, en otros escenarios, como en el caso de la Repsol en la Amazonía, de cada 100 barriles que salen, solamente son 9 de petróleo, y todo lo demás son de aguas de producción, que son aguas tóxicas, que son aguas sedimentarias, que tienen unos efectos devastadores para la fauna y para, que uno dice, bueno, en medio mar no vive nadie. Sí vive alguien, viven millares de especies. Será una zona desde el punto de vista biológico riquísima, son zonas de reproducción de especies, como es un golfo, son zonas en donde uno encuentra navegando y circulando a montones de especies de delfines, de ballenas, de todo tipo de variedades, ¿no? Entonces, en lo que es una energía extrema, es una energía que por definición está caracterizada por provocar lo que se llaman nuevos riesgos geológicos, porque al ser tan profundo provoca riesgos geológicos. Pues podemos mirar un poco en qué consiste: una alta accidentabilidad a pesar de los recursos tecnológicos y muchísimos desechos. En general siempre más desechos de lo que estábamos acostumbrados
acostumbrados a ver. Cuando uno habla de energías extremas, normalmente no piensa fácilmente en el Ecuador, piensa en otros territorios, piensa en el fracking que se ha estado haciendo en los Estados Unidos. Deben haber ustedes oído hablar porque se volvió un tema muy importante de las resistencias de los Estados Unidos, la lucha anti-fracking. Resulta ser que empezaron a hacer gas con el fracking y la gente abría el grifo y salía gas. Y empezaron a tener problemas de salud, problemas de pérdida de cultivos gigantescos. Tanto que ya hay todo un proceso y unas movilizaciones para contener eso que se llaman energías extremas en el caso de ellos del fracking. Una cosa parecida pasa en Argentina, en un yacimiento grande de Vaca Muerta, que es operado por Texaco. Es ligado a nuestra historia porque es operado por Texaco y además porque ahí cuando se estaba intentando cobrar el juicio de la Texaco en Argentina, saltaron las negociaciones de Texaco en Vaca Muerta y se tumbó el caso de la Texaco porque estaban interesados en la negociación de Vaca Muerta, porque así es como funcionan estos escenarios, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata? Digamos, ¿cuál es el efecto de estas formas nuevas de obtener energía, aun cuando ya no tengamos estas fuentes fáciles que habían antes? Se trata de unas tecnologías que en general ocupan más territorios. No basta hacer un pozo para sacar el petróleo, tiene que hacer 100 pozos porque el petróleo ya no fluye tanto. En general tienen más desechos. Si les digo que una producción petrolera teóricamente rentable y donde el petróleo fluía fácilmente era de cada 4 barriles que saco, 1 es de petróleo y 3 son de agua, era rentable porque solo tenía 3 de desechos. Ahora hay muchísimo más, logarítmicamente más desechos que lo que se pretende sacar. Hay también un hecho concreto que es el de la precarización del trabajo. Hubo una época en que ser trabajador petrolero era la olla, pues eran los trabajadores dorados. Yo creo que aún sigue ganando más que la media de los trabajadores, pero en general todos estos modelos tienden a la precarización del trabajo y tienden a tratar de abaratar los costos que supone la extracción del petróleo. Son tecnologías que utilizan en general mucha agua y son tecnologías que usan mucha energía. En general lo que está pasando es que en muchos de estos casos se saca con el petróleo, se invierte más energía de la que finalmente se saca con el petróleo y para eso se hacen represas, se trata de tener fuentes de energía baratas para poder extraer estos recursos. ¿De qué se trata desde el punto de vista de las empresas? Se trata de lo que ellos dicen reducir la cadena de costos. Se trata de aumentar las políticas de incentivos, se trata de transferir los costos de financiamiento a los usuarios. Entonces lo que estaba pasando antes es que había una serie de subsidios, por ejemplo, a los combustibles que estaban más dirigidos al usuario. Ahora están bajando esos subsidios, pero aumentan los subsidios que son dirigidos a la extracción y a la explotación. Tienen que encontrar alguna metodología, alguna forma de lograr que el petróleo sea rentable para ellos. ¿De qué manera es rentable? Abaratando las inversiones, abaratando la tecnología, invirtiendo menos en algunas cosas que empezaron a invertir. Por ejemplo, en la época de los, digamos, hace 10 años, las empresas solían invertir en toda una serie de mecanismos de chantaje y de seducción a las comunidades. Entonces construían casas comunales, regalaban centros de salud, centros de comunicación telefónica. Eso ya no está pasando. Ellos cambiaron de modalidad y lograron que sea el Estado el que entre a dar estos servicios que no los da, digamos, o sea, o que los da de pésima calidad, pero encontrar distintas formas de abaratar sus costos de operación y hacer que sea el Estado el que asuma todo este proceso, ¿no? Cuando hablamos de energías extremas, ¿en qué debemos pensar en el caso del Ecuador? Realmente no tanto en Texaco, porque Texaco era la época anterior en donde el petróleo todavía fluía. Aquí hubo un proyecto muy importante que se congeló, pero que seguramente volverá a reactivarse, que es el caso de Pungarayacu, que es un petróleo muy pesado, es prácticamente una minería de carbón, una minería de petróleo, es decir, se hacen huecos muy grandes para poder extraer el crudo. Ese proyecto es un proyecto NAPO que está de alguna manera congelado, con algunos intereses canadienses. A los canadienses les encanta lo que se llama el shale gas, les encanta esa tecnología, se consideran expertos. Y lo más parecido a las energías extremas es el Yasuní.
porque Yasuní ya es un crudo muy pesado, ya no es el mismo tipo de crudo que había en la operación de la Texaco. Para extraer el petróleo de Yasuní es necesario meter petróleo liviano. Entonces no era necesario solo hacer un tubo para sacar lo que siempre uno aspira, o todos estos corredores que nos plantea el necio, que han estado siempre en la lógica de sacar la materia prima para exportar a los centros del norte, digamos, de hacer una línea en ese sentido. Este tiene que tener una línea en el otro sentido. Se necesita meter energía, se necesita meter petróleo para poder sacar ese crudo, ¿no? Entonces eso de alguna manera es lo más parecido a esas energías extremas que están ocurriendo en el mundo, y que en el caso del Yasuní debería hacerse un símil a lo que pasa en el caso del Ecuador, a lo que pasa con el Yasuní. Ahora, todo este escenario de nuevas fronteras, tanto a nivel nacional como a nivel local, se vende con todo un paquete, ¿no? Con toda una narrativa de posicionamiento, y yo, de lo que he visto, esa narrativa no ha variado mucho en los últimos 30 años. Tal vez en la última época se ha sofisticado con algunos detalles, pero todos parten de una premisa. La primera premisa es que la Amazonía, que es el lugar de donde se extrae el recurso, sigue siendo esta figura del dorado, ese escenario en donde están las riquezas que uno puede extraer, y esto nos hace recordar a lo que Galo Plaza decía, ¿no? Galo Plaza decía: el Oriente es un mito, y ese mito es el dorado. Ese mito antes era el oro, después fueron... primero era el canelo anís y las especies por las que venía Colón, pero después se fue convirtiendo en el caucho, se fue convirtiendo en todo lo que se podía extraer de la Amazonía. Y es interesante porque uno piensa que es un territorio sin gente, que es un territorio sin otras modalidades y otras economías, y se tropieza que es todo lo contrario, ¿no? Lo que dice el libro de 1491 de Charles Mann es que en esa época, digamos, preconquista, se calcula que habían 50 millones de habitantes en el conjunto de la Amazonía, y que fueron a tal punto diezmados que ahora en la actualidad hay solo 20 millones. Es decir, no es que era una tierra vacía que no permitía que la gente viva porque eran ecosistemas súper complicados, no, ahí vivía mucha gente, y de hecho a eso se debe que haya tanta biodiversidad, y que hayan terra preta, y que hayan algunas modalidades digamos, de riqueza de ciertos suelos o de variedades de semillas, digamos que no es la mano de Dios, ¿no? O sea, es el trabajo de los pueblos que allí habitaron y que construyeron esa diversidad. En el caso de la actividad petrolera en el Ecuador se vende mucho la idea de que el Ecuador es el que controla, que es un recurso nacional, que es una riqueza que controlamos y que entra directamente al Ministerio de Finanzas todos los ingresos, y esa realmente es una verdad a medias, porque sí entran, los dineros sí entran cuando hablamos de la venta directamente del petróleo, pero el negocio que hay alrededor de la actividad petrolera no hay que verlo solamente con la extracción, la perforación del pozo y la extracción del petróleo. Hay un negocio que se mueve allí, que es realmente el que mueve los intereses y los grupos de poder, que son todas las empresas de servicios. O sea, cuando yo quiero hacer un pozo petrolero, yo contrato una carretera, contrato una gente que me ponga cables, contrato una gente que me venda tubos, contrato una serie de trabajadores que me hagan trochas, contrato gente de seguros, contrato gente de publicidad, contrato gente de catering, contrato helicópteros. Es decir, hay una economía que se mueve alrededor de los enclaves petroleros que no la controla el Estado, y no necesariamente siempre es de transnacionales. Las transnacionales pueden tener un papel muy importante en el alquiler de las torres de perforación o en la tecnología misma, pero muchas veces son de élites nacionales, que son las que le tuercen el brazo, además de las transnacionales obviamente, a los distintos gobiernos para que se entreguen concesiones, aún cuando desde el punto de vista de la economía y la matemática no siempre estas son rentables. Otro de los elementos, así como otro de esta narrativa, de esta discursiva para imponer los proyectos petroleros, es que traen desarrollo. Y efectivamente la actividad petrolera, desde el boom petrolero en el Ecuador, sí se notó una modernización, sobre todo en las ciudades, sobre todo Quito y Guayaquil, ¿no? Porque hubieron inversiones en las ciudades, producto de toda esta economía que empezó a moverse alrededor del petróleo. Pero si uno habla de las zonas, realmente los indicadores de desarrollo humano en las zonas extractivas y en las zonas petroleras, que son las que conozco, son muy lamentables, son los peores indicadores que hay en el país. Las zonas más pobres del país están en estas zonas petroleras. Alguna vez nosotros hicimos una especie de cálculo, una especie de matriz, en donde veíamos número de pozos e indicadores de desarrollo humano.
Y era interesantísimo porque a más pozos había menos condiciones de salud, menos condiciones de educación, había más enfermedad. Entonces, esto tiene su explicación, no es que no se mueve automáticamente, tiene la explicación de que cuando hay más pozos, más actividad petrolera, llega más gente, las comunidades no tienen capacidad de absorber esas personas, no hay condiciones de salud que puedan adaptarse a estos nuevos entornos, tiene su explicación, pero lo cierto es que si hay zonas pobres y empobrecidas, son justamente las zonas extractivas, así que de desarrollo nada. También hay mucho el tema, este cuarto punto que quería plantear es que otro de estos temas que se colocan es que genera empleo. En temas de generación de empleo siempre se vende la idea de que ya vamos a empezar y vamos a tener montones de empleo, y si creo que hay alguna actividad que no genera empleo, son justamente estas actividades extractivas. Yo recuerdo que nosotros dimos una pelea muy importante contra el OCP, y uno de los argumentos que daba el OCP en medio de estas batallas que habían, como decía nuestro presidente de aquí entonces, Palacios, decía trinchera por trinchera, nos daba la batalla. Esa trinchera por trinchera es que él pasaba por cada una de las poblaciones planteando que iba a haber mucho empleo, y las cifras que se manejaban eran 52.000 personas que se iban a contratar para la construcción del OCP. 52.000 personas a lo largo de la ruta, pues la gente dice algo me tocará, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando se hizo un balance final llegaron a ser 322 los empleados del OCP, y se calculó que como empleados ocasionales llegaron a haber 3.000, pero lo perverso consistía en que, solo termino la idea y te doy la mano. Lo perverso consistía en que se contrataba a la gente para no darle seguridad social por 1 o 2 meses. Entonces, claro, subía la cifra porque eran nuevos, eran más empleados, pero era el mismo cargo, se le daba el empleo justamente con esta figura de precarización del trabajo. ¿Tú querías decir No, era algo? simplemente preguntar qué era el OCP. Ah, ya, no, es que no eres de aquí. El OCP es el oleoducto de crudos pesados del Ecuador. Es una construcción de una tubería que iba a permitirnos sacar el petróleo de la Amazonía hacia la costa. Era un oleoducto especial para crudos pesados en preparación de lo que iba a ocurrir después, la explotación de Yasuní. Otra de las tesis que sostiene la empresa con la que se imponen estos modelos es que obviamente el desarrollo tecnológico ha sido impresionante, que la industria petrolera se ha desarrollado muchísimo y que la tecnología ya no es la de la Texaco. Lo que yo puedo decir es que, por ejemplo, si relaciona el OCP con el... Nosotros tenemos 2 oleoductos, el uno es OCP y el otro es SOTE. El SOTE se construyó hace más de 30 años. La cantidad de rames que tiene el OCP es impresionante, es decir, que es más nuevo, teóricamente mejor tecnología, pero aquí funciona mucho la obsolescencia. O sea, realmente si la tecnología se ha desarrollado para ser más obsolescente, no para durar más. La premisa del capitalismo no es que las cosas duren más, es que las cosas duren menos, es que haya que meter más inversión para poder curar las falencias de la tecnología. También se maneja mucho, y ese es un argumento que se maneja mucho en la actualidad, el hecho de que la exploración petrolera no es parte de la actividad petrolera, es solamente la fase de investigación. De hecho, ahora les llaman investigación y dicen, no vamos a empezar a explotar petróleo, solo estamos investigando, intentando darle este carácter casi noble de la investigación, de saber lo que tienes y de aparentemente decidir si lo vas a tener. Lo perverso de esto es que la exploración es la fase más costosa, y que una vez que uno ya hizo la exploración, ya es dinero a pérdida no hacer la explotación, aun cuando encuentres 10 barriles de petróleo. Porque lo que realmente cuesta en términos de mano de obra, en términos de movilización de maquinaria, en términos de inversión inclusive en escritorio, digamos, de pruebas de sísmica, es la exploración. Bueno, hay algunas otras cosas que ya no quisiera insistir, con las que se vende, con las que se continúa vendiendo el tema petrolero, pero sí quisiera quedarme en una que no es que sea nueva, sino que actualmente ha adquirido mucha más relevancia que antes, producto justamente de la propia lucha social y de la propia lucha de las comunidades y de las organizaciones, sobre todo campesinas, indígenas, perdón, pues en estos entornos lo que hay son población indígena, ¿no? Y son los mecanismos de consulta, los mecanismos de pregunta y de investigación para las empresas. Las empresas tienen un paquete aparentemente ambiental de intervenir en las zonas
que pasan por procesos de consulta previa y que pasan por estudios de impacto ambiental en donde aparentemente podemos opinar y podemos proponer y sugerir algunas ideas. Y esto se ha vuelto el tema más perverso de todos para el implante de los proyectos. Y quería hacer notar esto porque voy a ligar después esto a cómo estamos obligados a cambiar de repertorios, porque en estos ya nos ganaron la batalla. El escenario de las consultas no es que sea un problema de que no tengamos consentimiento, de que no tengamos derecho a decir no, que no tenemos. Pero aún teniendo el derecho a decir no, no es que es un mecanismo en donde realmente las comunidades pueden tomar libremente sus decisiones. En la mayoría de los casos, en todo lo que yo he visto en todas las comunidades amazónicas, la gente repudia el petróleo. Hay un momento en donde la gente dice no hay más remedio, pero no es que lo aceptas, lo repudias. El no hay más remedio es porque el chantaje previo es, si no dejas que opere el petróleo no vas a tener salud porque no tenemos por qué pagar a los profesores o a los médicos. No vas a tener educación, no vas a tener transporte, no vas a tener comunicación, y entonces opera como un mecanismo de chantaje para los servicios sociales. Hoy por hoy tiene la perversidad de que tampoco es que puedas decir que no, porque no se reconoce el derecho a veto. Pero aún reconociéndose esto, sigue siendo perverso porque opera como un mecanismo de profundo chantaje. Lo que está ocurriendo en la actualidad, digamos, en este nuevo modelo, en esta nueva modalidad, porque Tesio planteaba qué es lo que pasó los últimos 10 años y qué es lo que está pasando ahora, y sí, o sea, en materia de cantidad digamos, de fronteras petroleras, no estamos cambiando mucho, están haciéndose los proyectos que estaban en plan, digamos. O sea, no es que por el cambio de gobierno vamos a limitar la frontera petrolera, al contrario. Pero lo que sí es cierto es que pasamos 10 años en un modelo en donde este modelo de expansión de fronteras estuvo muy acompañado con un modelo muy fuerte de represión y criminalización. Estuvo acompañado con un esquema de control de todas las funciones del Estado en donde no había posibilidad de pataleo. Tú podías hacer una acción judicial demostrando que no hubo consulta, por ejemplo, y obviamente no ibas a ganar. La diferencia es que estamos en una especie de intermedio, de interludio entre la época anterior y lo que vaya a venir, en donde hay algunos escenarios y hay algunos espacios en donde la gente está pudiendo dar algunas peleas. El modelo de criminalización ha bajado el perfil, y cuando digo ha bajado no es que ya no hay criminalización, es que la criminalización ya no está tanto en los líderes y en los dirigentes, sino que ha bajado a los sectores más locales, donde la gente tiene más infección, digamos, a la persona propiamente de la comunidad, y entonces no alcanzamos a conocer cómo está siendo ese modelo de represión. Pero las organizaciones tienen las manos más sueltas para impulsar procesos de defensa, ¿no? Yo diría, para no terminar con un escenario así como muy de colapso, para no tener que suicidarnos, yo diría que sí son momentos muy duros de mucha pelea, pero sí creo que de todas maneras se han abierto escenarios de disputa y se ha abierto una cosa que es muy importante, que es nuevas narrativas para la defensa de los territorios. Creo que en eso ha habido un gran avance, y creo que ese avance ha permitido que muchos de los temas que antes se resolvían o se perdían, normalmente se perdían solo a nivel local en los territorios, ahora alcanzan a tener un poco más de eco a nivel nacional y algunos a nivel internacional. Eso tiene mucho que ver con nuevas modalidades de comunicación. Ahora nos enteramos casi en tiempo real las cosas que están pasando, pero también tiene que ver porque toda esta época de desesperanza y de destrucción de valores y de, digamos, también han ido surgiendo otros sectores, otras organizaciones que están dando peleas, y yo sitúo en eso lo que ustedes hacen, esta escuela de activismo, que son como otras nociones, otros repertorios, otras prioridades en las luchas, que no necesariamente son las que venían antes en el movimiento social, que no necesariamente son solamente justicia social, equidad, derechos. Ahora se reflexiona más sobre la naturaleza, se reflexiona más sobre la libertad, se reflexiona más sobre la coherencia digamos, sobre la lucha en el futuro, pero desde visiones de coherencia. Y sí hay como un movimiento muy importante que está logrando que las luchas locales tengan distintos ecos en las ciudades. Yo creo que ahora nos enteramos mucho más rápido de lo que ha pasado en Río Blanco, en Moyeturo. Nos enteramos mucho más rápido de las luchas, y no solo nos enteramos más rápido, sino que se logran armar
procesos de lucha que eventualmente pueden suponer un contrapeso un contrapeso a la fuerza de la industria y a la fuerza del Estado, y creo que se han logrado algunas victorias importantes, digamos, no las que quisiéramos, deberíamos tener mucho más para revertir esos procesos, pero sí se han logrado muchas muy importantes. Yo diría, y solté hace un rato esto, yo alguna vez estuve en una reunión de cambio climático mirando qué es lo que las empresas querían en materia de petróleo, en materia de cambio climático, en materia de naturaleza, y realmente eran unas perversidades tan grandes que uno salía de la reunión pensando que ganó, y lo único que había ganado era denunciar lo perverso que era que estaban haciendo. Algunas de esas perversidades se han mantenido, ¿no? O sea, toda esta lógica de poner en el mercado todo, de los servicios ambientales, de que nos paguen por la deforestación, ha sido un poco una serie de perversidades, porque nos han quitado muchos de los discursos éticos y nos han metido en estos escenarios capitalistas duros que terminan siempre golpeándonos, porque cuando entra dinero hay conflictos internos, hay divisiones, el dinero no entra gratuitamente, el dinero entra con la televisión entra toda una economía de mercado, y poco a poco van ablandándonos en cuál es el modelo de futuro que tenemos. Pero de todas maneras, muchas cosas sí se han parado. Estuve yo una vez en una reunión sobre temas de biotecnología, y claro, lo que se planteaba realmente era todo un modelo tecnológico amigable con el ambiente, que pedía subsidios al Estado para lograr aumentar la extracción de los campos y lograr recuperación mejorada. Y lo que ellos estaban negociando es que los estados les cedan bonos de carbono para aumentar la exploración petrolera. Aún no han abandonado los planes, pero por lo menos en esa reunión no se logró. Con esto lo que quiero decir es que si las batallas son de muy largo plazo, ¿no? Se siguen dando, pero creo que las batallas se ganan batallándolas. Y creo que hay mucha gente alrededor del mundo y mucha gente en el Ecuador que está dando esas batallas con las que, digamos, a las que hay que como tomarles el pulso, seguirles el paso, y cuando nos toque intentar establecer escenarios de protección, porque se nos vienen tiempos duros y esos son los escenarios que hay que proteger.